Muy bien, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar de patología esofágica. Vamos a hablar sobre las patologías más comunes que nos competen a este órgano del esófago. Y antes de empezar, nomás para situarnos ligeramente en anatomía, recordemos que el esófago es un órgano que comunica la boca al estómago y se divide en tres secciones para su estudio fisiológico y anatómico: en tercio superior, medio inferior o proximal, medio y distal. Con eso en mente, empecemos. Para poder hablar de la primera patología, que es el divertículo de Zenker, tenemos que primero saber qué son los divertículos. Por definición, los divertículos son una evaginación de la pared del tubo digestivo. Hay diferentes evaginaciones. Hay evaginaciones falsas, que son los divertículos falsos, y hay evaginaciones verdaderas. Esta evaginación depende de cuántas partes o cuántas capas de la histología del esófago se evaginen. Dicho esto, los divertículos falsos son la evaginación de solo dos capas, o sea, de la mucosa y la submucosa sobre la capa muscular, recordando que la histología del epitelio esofágico son tres capas: su mucosa, su submucosa y la capa muscular o la muscularis propia. Los divertículos falsos son los más comunes, generalmente son adquiridos. Y el ejemplo que tenemos, es el divertículo de Zenker, que es el que vamos a hablar a continuación, y los divertículos colónicos, donde el sitio más común de afectación es el colon sigmoides. Continuando, los divertículos verdaderos, ¿qué serán? Si ya vimos que los falsos son la evaginación solo de la mucosa y la submucosa, ¿qué serán los verdaderos? ¿Por qué se llamarán verdaderos? Así es, porque es la evaginación de la totalidad de las capas histológicas, o sea, de las tres capas: mucosa, submucosa y muscularis propia. Estos, para nuestra suerte, son raros, y el único que tenemos en nuestra literatura para estudio es el divertículo de Meckel, que se encuentra en el intestino delgado. Lo veremos cuando lleguemos a la sección de intestino delgado. Con este panorama previo, ya podemos entrar a tema patológico, al divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es una evaginación adquirida, falsa, en la mucosa faringoesofágica, y esta está causada por un trastorno de motilidad donde se ejerce una presión anómala sobre la pared. ¿Qué ejercerá esta presión anómala en la pared esofágica? Definitivamente el alimento. ¿Qué esófago ha tenido más presión anómala? ¿Uno de 20 años o uno de 60 años? Efectivamente, uno de 60 años. Por esto, el factor de riesgo es la tercera edad. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué género? Y esto hasta lo pueden contestar por simple cultura. ¿Qué género, el masculino o el femenino, come más? Así es, el masculino. Y si nos vamos a la prehistoria, podemos recordar que el masculino requería y hasta la fecha requiere más aporte calórico por su masa muscular, ya que realizaba tareas como la caza, a diferencia del femenino. Sin embargo, esto sigue siendo una realidad, principalmente por la altura del masculino y por la masa muscular. Entonces, factores de riesgo: la edad y los masculinos. Este divertículo es raro, pero cuando se ve en ancianos masculinos. Es importante saber dónde se origina el divertículo de Zenker, y se origina por arriba del esfínter esofágico superior, en la unión faringoesofágica. Existe una zona que se llama triángulo de Killian. Este triángulo es una fase delgada que actúa como punto débil situado entre las partes tirofaringea y cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. Aquí tenemos en texto esto explicado, y es importante identificar que este triángulo funciona como punto débil. El triángulo de Killian no es más que una fascia, y nomás para establecer el concepto de qué es una fascia: la fascia es el recubrimiento seroso de un músculo. Imagínenselo como el papel plástico donde se envuelve el alimento. Cuando pedimos algo para llevar y nos envuelve un alimento en papel plástico así transparente, ¿verdad que es súper delicado? Es tan sutil que solo con nuestro dedo o con nuestra uña lo podemos romper. Lo mismo pasa con esta fascia. Esta fascia es tan débil que si se le ejerce mucha presión a lo largo del tiempo puede evaginarse.
Esto explica la fisiopatología del divertículo de Schenker. Y aquí tenemos una imagen esquematizada en la cual podemos ver en la porción superior a la parte tirofaringea del músculo constrictor inferior de la faringea, que se inserta en el cartílago tiroides. Luego la parte cricofaringea del mismo músculo que se inserta en el cartílago cricoides. Y vean cómo entre esos dos no existe músculo, es solo una fascia. Está señalado con una flecha en las imágenes. Esta fascia, que está con un colorcito un poco más colorado que el resto del músculo, puede evaginarse y puede realizarse o puede ocasionar o resultar en un divertículo. Cuadro clínico. ¿Cómo voy a identificar a un paciente con divertículo de Schenker? Imagínense que es una bolsita donde puede acumularse alimento, donde puede acumularse tanto alimento que pudiera incluso tener cierto efecto de masa en el esófago y ocasionar que éste se llene sin ni siquiera tener obstruida la luz del esófago. Dicho esto, el síntoma cardinal del divertículo de Schenker es la disfagia. Ahora, la disfagia, cuando principalmente es por un trastorno anatómico, siempre inicia siendo a sólidos. Posteriormente se hace a líquidos cuando el trastorno anatómico es severo y ya obstruye a gran medida la luz del esófago, por ejemplo. Ahora, imagínense que en el divertículo de Schenker se puede llenar de alimento. Este alimento se va a terminar pudriendo. Va a haber halitosis, o sea, un mal aliento. Este síntoma muchas veces lo refiere la pareja del paciente. Entre comillas, mi esposa dice que me huele muy feo la boca. También puede presentar síntomas de obstrucción el paciente, síntomas de gorgoteo. Gorgoteo es el sonido de burbujeo que ocurre cuando hay líquido o gas en un espacio. Masa en cuello. Esto puede llegar a ser palpable o solo puede ser percibido por el paciente. Y puede haber regurgitación. Esto es el regreso del alimento, con riesgo de broncoaspiración. Recuerden que delante del esófago se encuentra la tráquea. Y también recuerden que el factor de riesgo, ¿cuál era? Así es, ancianos. Entonces, si hay tos, por ejemplo, en estos pacientes, puede salir cierto alimento ya metabolizado por bacterias que causaba halitosis y puede irse a vía aérea y causar o dar riesgo a broncoaspiración, algo que pudiera amenazar la vida del anciano. Para el diagnóstico se utiliza un estudio de fluoroscopía. Fluoroscopía, la presentación dice fluoroscopía, es fluoroscopía. La sala de fluoroscopía nos sirve para contrastar. Vaya, le damos al paciente un líquido, comúnmente el bario, para poder contrastar el tubo digestivo y ver si la anatomía es normal o hay trastornos anatómicos o fisiológicos en cuanto a la peristalsis. En este caso, si le damos a deglutir al paciente bario, vamos a notar cómo la columna contrasta el esófago y vamos a ver cómo llena ese divertículo. Ahorita que terminemos la diapositiva, voy a dejar unos segundos para que vean la animación de este estudio que se encuentra a su derecha. El tratamiento es una diverticulotomía por endoscopía. Aquí tenemos la animación. Podemos ver a continuación cómo pasa esa columna de contraste, llena el esófago y normalmente deberíamos ver cómo ese contraste pasa en el esófago y no deja ningún rastro y podemos apreciar cómo está dejando ahí cierto contraste compatible con un divertículo de Schenker. Continuamos. Síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss se define como una laceración longitudinal de la mucosa en la unión gastroesofágica. A diferencia de la patología pasada, ahorita ya estamos en el esófago distal, o sea, en el tercio inferior del esófago donde se une con el estómago. Las causas. ¿Qué podrá causar una laceración en el esófago? Piensen por qué el esófago en su porción distal puede dañarse como tipo laceración. Así es, los vómitos cargados de ácido del estómago pueden lacerar al esófago. ¿Y qué paciente vomita mucho? Piensen. Así es, el paciente bulímico y el paciente que cursa con alcoholismo agudo o alcoholismo abrupto. Nomás para hacer un puente a psiquiatría breve, los trastornos alimenticios se dividen en general en anorexia y bulimia. Anorexia se define como inanición, o sea, no entra nada a la boca. Y bulimia está caracterizado por comportamientos compulsivos, entre ellos atracones, seguido de vómitos,
Y ejercicio excesivo, sauna excesivo, uso de laxantes, uso de diuréticos, etc. Pero por el vómito excesivo, estos pacientes pueden ocasionarse una laceración en el esófago. ¿Cómo voy a identificar a este paciente? La laceración esofágica siempre se caracteriza por una hematemesis que es dolorosa. Es importante que identifiquen que es dolorosa porque hay una hematemesis en el siguiente tema que no es dolorosa. Y ahora, el esófago no tiene capacidad infinita. Un bulímico no puede durar toda su vida con bulimia sin tratamiento. O una persona que hace episodios de alcoholismo abrupto no puede durar toda su vida con eso porque el esófago tiene cierto límite. Si tú laceras y laceras y laceras el esofágico, tarde que temprano vas a ¿qué? Así es, vas a perforar el esófago. Y esta patología o esta complicación de Mallory-Weiss se llama síndrome de Boerhaave. El síndrome de Boerhaave se caracteriza por una ruptura esofágica, o se define como una ruptura esofágica. ¿Y qué pasa cuando se revienta una tripa, entre comillas? Definitivamente va a salir el gas que está dentro de esa tripa. Y vean el tubo digestivo de boca hasta ano como un espacio donde hay abundante gas. Si hay perforación en cualquier parte, va a salir gas. Si se perfora una tripa a nivel intestinal, por ejemplo, el abdomen se va a llenar de aire, el peritoneo se va a llenar de aire. En este caso que estamos en el tórax, porque estamos hablando de esófago, si hay una perforación esofágica, ese aire ¿a dónde se va a ir? ¿Qué zona torácica importante tiene estructuras de gran relevancia? El mediastino, así es, ahí tenemos grandes vasos, corazón, etc. Este síntoma se llama neumomediastino y es tanto gas el que sale del esófago que puede llegar a tejido celular subcutáneo. Y esto en clínica se puede palpar y se llama enfisema subcutáneo. Tiende a ser principalmente en cuello. Esto es una urgencia médico-quirúrgica y hay que entrar de manera quirúrgica para corregir esta patología del paciente. Antes de hablar del diagnóstico de Boerhaave, vamos solamente a hablar del abordaje en general de hematemesis. Siempre que llega un paciente con hematemesis a la sala de urgencias, normalmente en la sala de urgencias siempre se elabora radiografía de tórax, electrocardiograma para pacientes arriba de 40 años y un perfil laboratorial hablando de biometría hemática, hablando de química sanguínea, tiempos de coagulación, para poder ver el esquema general del paciente. En el caso de Mallory-Weiss, cuando tenemos un paciente con hematemesis dolorosa y está consciente y está hemodinámicamente estable, normalmente se programa una endoscopia o endoscopía diagnóstico-terapéutica en la cual se puede entrar a ver vía endoscopia alta el origen del sangrado y muchas veces la causa. En este caso de Boerhaave, cuando sospechamos que hay Boerhaave, el paciente no va a estar consciente. El paciente va a estar con datos de neumomediastino en la radiografía de tórax, como ensanchamiento de mediastino, y datos clínicos como enfisema subcutáneo, o sea, este aire que se va a quedar atrapado en el tejido celular subcutáneo, especialmente en el cuello. Esto se siente, imagínense, como ese papel donde envolvemos un jarrón o algo así cuando enviamos, o cuando pedimos paquetes que son estructuras frágiles y lo envolvemos en papel de burbujas. Así se siente más o menos el enfisema subcutáneo, como arenita o como aire dentro de la piel del paciente. Continuando con Boerhaave, el diagnóstico tenemos diferentes estudios que nos pueden acercar a él. La radiografía simple de tórax nos arroja 3 datos. Un derrame pleural izquierdo, que es la efusión de mi tórax izquierdo. Ensanchamiento del mediastino, que esto básicamente refleja aire en el mediastino. Y enfisema subcutáneo en el cuello. Los 3 datos, cuando están en conjunto, nos acercan al diagnóstico de Mallory-Weiss. Sin embargo, es importante identificar que, por ejemplo, la efusión de mi tórax izquierdo no necesariamente por sí sola nos acerca al diagnóstico. Una efusión de mi tórax izquierdo, o sea, un derrame pleural izquierdo, puede causarlo una neumonía. Continuando, el ensanchamiento del mediastino lo pudiera causar una simple cardiomegalia en un paciente atleta, porque eso va a aumentar el tamaño del corazón y eso va a aumentar nuestro
índice mediastinal, que es una medida que se utiliza en radiología. Entonces, es importante identificar que los tres datos nos acercan al diagnóstico de Mallory Weiss. Y específicamente, ¿cuáles nos hablan de gas o de salida de gas? Así es, el ensachamiento mediastinal y el enfisema subcutáneo. Más específico, el enfisema subcutáneo, porque este sí nos habla directamente de la presencia de gas. Y para acercarnos aún más al diagnóstico, que tiene mayor sensibilidad, es el esofagograma con medio de contraste hidrosoluble. No es bario, es medio de contraste hidrosoluble. Este revela la salida de medio de contraste a la cavidad pleural. Si llegaras a usar bario en un paciente con sospecha de Borja, le causarías una mediastinitis severa y aumenta la posibilidad de mortalidad del paciente. Entre comillas, acábame de matar, se dice en la sala de urgencias. Es una negligencia médica, es un error médico si llega a pasar esto. Evítenlo. Aquí tenemos una radiografía en la cual, una radiografía varitada, en la cual podemos ver la columna de contraste en el esófago. Identifiquen cómo el esófago es ligeramente más izquierdo. Y vemos la columna cómo va de arriba hacia abajo. Y cuando va a llegar a la unión gastroesofágica, donde deberíamos de ver el contraste del estómago, vemos cómo no hay nada de estómago contrastado. Y cómo este contraste está saliendo a la cavidad pleural izquierda. Continuando, varices esofágicas. Las varices, por definición, son dilatación de venas en cualquier parte. En este caso, en el tercio distal del esófago, o sea, en las venas esofágicas distales. Para esto es importante identificar qué lo causaría. La causa número 1 es por consecuencia de cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática tienen en su contexto clínico patológico hipertensión portal. La circulación portal, si tiene hipertensión, por premisa en patología, si aumenta la tensión en un punto B, el punto A va a tender a distenderse. Imagínenselo como una manguera. Si yo aprieto una manguera, antes del sitio donde yo apreté, va a empezar a inflarse. Acuérdense de las caricaturas de Bugs Bunny, por ejemplo. Esto es lo que pasa. La circulación portal, específicamente la vena porta, aumenta su presión, aumenta su tensión y lo que drenaba en ella, o sea, todo lo que está antes, va a empezar a dilatarse. Para esto recordamos un poquito de anatomía. La vena esofágica distal drena en la gástrica izquierda, esta drena en la vena porta. Si la vena porta tiene presión alta, va a haber un flujo y presión retrógrada hacia la vena gástrica izquierda y por último la vena esofágica distal produciendo varices esofágicas. Clínicamente, la presencia de varices esofágicas es asintomática. Sin embargo, es una bomba del tiempo. Tarde que temprano, las venas dilatadas pueden tener ruptura. O sea, pueden presentar hematemesis. Y esta hematemesis está caracterizada por ser indolora. Sin embargo, amenaza la vida. Y lo importante identificar es hacer un puente de nuevo a la cirrosis hepática o a la patología de cirrosis hepática. Por definición, cirrosis hepática es una falla hepática. Este hígado ya no funciona. Entonces, si un hígado no funciona, tengo que repasar qué funciones hacía que dejó de hacer. Una de ellas son los factores de coagulación. Entonces, ¿un hígado cirrótico está produciendo factores de coagulación? No. Si hay sangrado, ¿va a coagular? No. Entonces, un paciente con varices esofágicas donde hubo ruptura, su hematemesis ¿va a terminar en algún punto por efectos de coagulación? No. Es una causa común de muerte, la coagulopatía, en pacientes con hematemesis por varices esofágicas. Este es una endoscopia alta en la cual vemos del lado izquierdo un esófago normal, liso, con un epitelio con la coloración normal. Y vemos del lado derecho un epitelio en el cual podemos apreciar venas tortuosas, venas dilatadas y de hecho un resto hemático en la esquina superior izquierda en un paciente que ya tuvo un episodio de hematemesis. Continuando, acalasia. Acalasia por definición es aperistalsis. Este es nuestro primer trastorno fisiológico o de motilidad del esófago y se define como la incapacidad para relajar el esfínter esofágico inferior. Para esto hay que recordar, el esfínter esofágico inferior debe de estar cerrado. Abre cuando pasa el alimento de esófago a estómago y vuelve a cerrar después de que pase el alimento para evitar reflujo tanto alimenticio
como ácido. Esa es la función normal. En este caso, la fisiopatología radica en que este esfínter esofágico inferior tiene incapacidad de relajar. O sea, siempre está contraído. O sea, siempre tiene una tonicidad elevada. O sea, siempre tiene una presión elevada. Hay que aprenderse los sinónimos porque normalmente es un sitio común de pregunta. Esto es debido a un daño a células ganglionares del plexo mientérico. Este plexo mientérico es el plexo de Auerbach y siempre también es una pregunta común. No necesariamente de fisiopato, pero probablemente de morfo. ¿Dónde se localizan las células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach? Así es, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa de la muscularis propia. Usualmente, para ahorrar tiempo en el estudio de esta patología, es idiopático. Sin embargo, hay una asociación muy importante, que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un protozoario que se llama Trypanosoma cruzi. Y lo verán en microbiología y en infectología, esta enfermedad. Sin embargo, lo único que tenemos que saber ahorita es que está asociada a acalasia. Esta es una enfermedad vectorial producida por una chinche. En la imagen superior izquierda tenemos al Trypanosoma cruzi. En la imagen inferior izquierda vemos a la chinche, que es el vector. Este vector es el que introduce al humano vía una mordedura, el Trypanosoma cruzi. Y en toda la enfermedad, en toda la patología y clínica de enfermedad de Chagas, lo único que nos interesa ahorita es identificar que esta enfermedad puede producir megacolon. En la imagen derecha vemos un estudio que se llama colon por enema, en el cual se introduce bario vía enema y podemos identificar que el diámetro del colon es inmenso. Ese colon está gigante. Por eso se llama megacolon. El cuadro clínico de acalasia, el síntoma cardinal es disfagia. Y la disfagia es progresiva, o sea, principalmente a líquidos y después a sólidos. Sin embargo, el paciente siempre te va a decir: doctor, es que ni el agua me pasa. ¿Por qué? Porque el esófago no se está moviendo. A diferencia de divertículo de Schenker, donde teníamos un trastorno anatómico y teníamos un cambio arquitectónico total en el esófago, es más complicado que si cambias la arquitectura pase un sólido. En este caso, la arquitectura está normal. Sin embargo, si el esófago no se mueve, no tiene peristalsis, difícilmente va a pasar un líquido. Entonces, podemos tener esa regla de oro. Disfagia a sólidos, trastorno anatómico. Disfagia a líquidos, trastorno de motilidad o de peristalsis. Claro, si es a sólidos, puede pasar a ser a líquidos, y si es a líquidos, definitivamente es a sólidos. Este paciente también va a cursar con halitosis, ya que si el esófago está cerrado, o sea, si el esfínter esofágico inferior está cerrado en su paso del esófago al estómago, tarde que temprano se va a llenar de alimento que tarde que temprano va a ser metabolizado por bacterias y a producir un olor fétido. Pérdida de peso, ya que este paciente no se está nutriendo. Recordemos que el intestino delgado es el que hace la absorción de alimento, y si no está pasando el alimento del esófago al estómago, no está llegando el alimento al intestino y no se está absorbiendo los nutrientes. El paciente pierde peso de manera abrupta en poco tiempo. Ejemplo, 10 kilos en 2 semanas. Este paciente puede tener tos, ya que el alimento puede regurgitar de la porción inferior del esófago hacia la porción superior. Puede tener cialorrea, al igual que el divertículo de Schenker. Las glándulas salivales se empiezan a estimular en fines de querer producir saliva para vencer esta obstrucción. Es solo un mecanismo reflejo. El diagnóstico, el estándar de oro. Siempre piensen que el estándar de oro es lo que te puede definir la enfermedad. Y recuerdan la definición de la enfermedad. Una enfermedad caracterizada por aperistalsis, donde el esfínter esofágico inferior tiene una presión alta, se encuentra constreñido, se encuentra contraído, se encuentra con hipertonicidad. ¿Qué estudio me podrá reflejar las presiones del esófago o de los esfínteres? Así es, la manometría esofágica me va a reportar una presión elevada del esfínter esofágico inferior. El esofagograma con bario, así como lo hemos visto en los estudios pasados, en las patologías pasadas como divertículo de Schenker, en este caso me va a reportar una dilatación esofágica
con una estenosis distal. Es una imagen muy clásica y este signo se le conoce como signo de pico de pájaro. Esta enfermedad es la primera enfermedad que tiene riesgo de carcinoma de células escamosas. A continuación tenemos una imagen a la izquierda donde podemos ver el signo de pico de pájaro muy claro, una imagen muy bonita, cortesía de First Aid. Aquí tenemos una dilatación esofágica y vean cómo al final esta dilatación esofágica se vuelve una estenosis. Esto que está señalado con la flecha roja es el esfínter esofágico inferior contraído y solo está permitiendo pasar una ligera cantidad de ese contraste y de manera lenta aparte. Signo de pico de pájaro, esofagograma. Y a su derecha tenemos, así se ve, una manometría esofágica. No tienen que ser expertos en leer una manometría esofágica, solo lo que tienen que saber es que es el estándar de oro y que esta te va a reportar un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior. Con esto terminamos la primera sección de esófago y continuamos en el segundo video de esófago que compete a enfermedad por reflujo gastroesofágica. Gracias.